Mi nombre es Grace Whitmore y siempre he sido la hermana sensata, la maestra, la callada, la mujer que tomó decisiones seguras mientras mi hermana mayor Candace perseguía el lujo, el poder y el estatus como si su vida dependiera de ello. Pero nada en nuestra larga y complicada historia se compara con lo que hizo el día de mi boda. Sucedió justo en medio de la ceremonia. La capilla estaba en silencio, la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras. Acababa de tomar la mano de Daniel en el altar, su sonrisa tranquila y firme. El pastor estaba a punto de decir las palabras, si alguien aquí se opone, cuando lo escuché, tacones resonando bruscamente contra la piedra y luego su voz cortando el silencio como un cuchillo. Esto es una broma, gritó Candace, levantándose de su banco en un remolino de tela cara e indignación justificada. Estás tirando tu vida a la basura, Grace. Te estás casando con un camarero. Un camarero, por el amor de Dios. Sentí que la respiración en la habitación se contenía, 100 pares de ojos girando hacia nosotros. Mi madre se hundió más en su asiento. Alguien tosió incómodamente. Daniel simplemente apretó mi mano, un pulso silencioso a través de sus dedos. Miré a Candace directamente a los ojos, y sonreí porque no tenía idea de quién era realmente Daniel. No sabía que el hombre que acababa de humillar frente a todos nuestros amigos y familiares era el heredero de uno de los imperios de restaurantes más grandes de la costa este. Que el camarero del que se burlaba nació en más riqueza generacional y ética de trabajo de lo que su esposo del fondo de cobertura había soñado jamás. Y ciertamente no sabía lo que le esperaba en la recepción. Así que sonreí, no por suficiencia, sino porque sabía algo que ella no sabía. La tormenta que ella comenzó terminaría con ella aturdida y en silencio bajo candelabros de cristal. Y el hombre del que se burló mostraría más gracia de la que ella jamás había conocido. Déjala gritar. Ese no era el verdadero espectáculo. La verdadera revelación aún estaba por llegar. Y cambiaría todo. Candace y yo no siempre fuimos así. Creciendo en un pequeño pueblo de New Hampshire, solíamos compartir una habitación, secretos, incluso sueños. Pero en algún momento del camino, tal vez cuando ella entró en la NYU y yo me quedé más cerca de casa para Princeton, nuestros caminos comenzaron a separarse. El suyo se disparó hacia galas de champán y yates de fin de semana. El mío se asentó en las paredes de las aulas y los planes de lecciones. Cuando se casó con Brandon, un gerente de fondos de cobertura 10 años mayor que ella. Toda la familia Whitmore lo trató como si hubiera llegado la realeza. Todavía recuerdo a mi padre susurrando, lo logró. Salió adelante. Y allí estaba yo, de pie en un rincón. Una recién graduada en inglés con deudas estudiantiles y un trabajo de $3.800 al año en fila. Ese fue el comienzo. Cuando Candace comenzó a mirarme como si fuera un caso de caridad con zapatos sensatos. A lo largo de los años, se volvió más aguda con sus juicios. Cada vez que nos reuníamos, había comentarios envueltos en seda, ¿todavía conduces ese viejo Camry? Oh, admiro cómo vives tan simplemente. Es humilde. Nunca respondí, ni una sola vez. Solo sonreía, bebía mi agua con limón y cambiaba de tema. Pero las cosas se intensificaron cuando le conté sobre Daniel. Daniel Rivera estaba dirigiendo un acogedor restaurante italiano a las afueras de Boston cuando nos conocimos. Estaba limpiando mesas, saludando a los clientes por su nombre, moviéndose como si perteneciera allí. Me ofreció servilletas extra cuando derramé refresco en mi falda. Hablamos durante 2 horas después de mi comida, y para la segunda cita, supe que estaba mirando al hombre con el que quería construir una vida. Cuando se lo conté a Candace, se rió. No del tipo educado. Del tipo que te hace saber que la has decepcionado profundamente. Estás saliendo con un camarero, Grace. Con tu educación, con nuestro apellido. Él es más que eso, dije. Oh, estoy segura, respondió ella, bebiendo su vino. Apuesto a que es muy apasionado por la lasaña. Esa era Candace. Todo medido en dólares, títulos y etiquetas de diseñador. Lo que no sabía, y lo que Daniel y yo habíamos acordado mantener en secreto, era que no era solo un gerente de restaurante. Él era el Rivera, el único hijo del difunto Rafael Rivera, fundador de Rivera Hospitality Group, una cadena de restaurantes, hoteles boutique y clubes de comidas privadas en toda la costa este.
Pero Daniel le había hecho una promesa a su padre antes de fallecer. Aprendería el negocio desde cero. Así que después de dejar su puesto ejecutivo en la cima, volvió a la base. Sin etiquetas con su nombre, sin oficina en la esquina. Solo delantales manchados de grasa y turnos de 12 horas de pie. Quiero conocer cada trabajo que un día supervisaré. Me dijo que en el momento en que olvide lo que es fregar el suelo, es el momento en que pierdo el derecho a liderar. Lo amé por eso, no solo por el principio, sino por cómo lo vivía. Así que no se lo dijimos a nadie, ni a mi familia, ni siquiera a mi madre, quien, bendita sea, era demasiado educada para entrometerse, pero siempre parecía confundida sobre cómo podíamos permitirnos cenar en lugares con aparcacoches. Daniel lo dijo mejor. Déjalos juzgar. Hará que la revelación sea mucho más deliciosa. La boda se planeó para reflejarnos. Pequeña, significativa, profundamente personal. Elegimos una capilla en los bosques de Vermont con bancos de roble blanco y música de órgano suave. Nada como la boda de 4 pisos de Candace en un viñedo en Napa. En las semanas previas a la boda, Candace se volvió cada vez más hostil. Acorraló a mi madre con advertencias, le dijo a mi tía que no desperdiciara un billete de avión. Convenció a 2 primas de que estaba cometiendo un error por desesperación. Y aún así, no me quebré porque Daniel no era la apuesta que ella creía. Él era la verdad que ella no podía reconocer porque había olvidado cómo era la autenticidad. Pero lo recordaría pronto. Delante de todos. Y no habría una copa de vino lo suficientemente elegante como para esconderse detrás cuando llegara ese momento. La mañana de nuestra boda fue tranquila y fresca. El aire de principios de octubre era lo suficientemente frío como para que todo se sintiera claro y vivo. La capilla parecía sacada de una pintura, escondida entre altos pinos, sus piedras desgastadas y vigas de madera envueltas en una suave luz solar. Dentro de la suite nupcial, me senté quieta mientras mi madre ajustaba mi velo con manos que temblaban más por la emoción que por la edad. «Estás hermosa», susurró, apartando un rizo detrás de mi oreja. Y lista, sonreí, más agradecida de lo que podía decir. Los meses previos a este día habían sido un torbellino de críticas susurradas, confirmaciones de asistencia a medias y una tensión tan densa que me dolían los hombros. Pero hoy, nada de eso importaba. Me iba a casar con Daniel, el hombre que me traía té cuando tenía migrañas, que leía poesía conmigo los domingos lluviosos, que sabía exactamente cuándo guardar silencio y cuándo hablar. Pensé que finalmente habíamos superado la parte difícil hasta que las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Fue a mitad de la ceremonia. Daniel y yo acabábamos de intercambiar votos, nuestras manos firmemente entrelazadas mientras el pastor se dirigía a la congregación con la frase tradicional: «Si alguien aquí se opone a esta unión, que hable ahora o calle para siempre». Hubo una respiración, un momento de quietud. Y luego, clic, clic, clic. El sonido de tacones altos, inconfundible, calculado. Candace se levantó de su asiento con el aplomo de una mujer que sube a un escenario que creía poseer. «Esto es una locura», anunció, su voz resonando en la capilla como una sirena. «Grace, estás cometiendo un error. Estás tirando tu vida a la basura». El pastor se congeló. Murmullos se extendieron por los bancos. La mano de Daniel no se movió en la mía, pero pude sentir la tensión apretarse en sus dedos. El vestido de Candace era de una seda azul marino profunda, entallado a la perfección, y su lápiz labial era inmaculado. Su expresión era de indignación controlada, del tipo que dejaba claro que había ensayado esto. «Te estás casando con un camarero», Grace, espetó. «¿Has perdido completamente la cabeza? Te graduaste la primera de tu clase. Tenías opciones, y ahora esto». La miré, firme. Mi padre intentó acallarla desde la primera fila. «Candace, es suficiente». Pero ella avanzó, sus tacones resonando como un juicio por el pasillo de piedra. «No vengas llorando a mí cuando estés atrapada recortando cupones en un apartamento estudio sobre una pizzería». No respondí. Tampoco lo hizo Daniel. Simplemente me miró con esa misma calma paciente, sus ojos brillando con una especie de travesura que solo yo reconocí. «Se lo decimos», articuló juguetonamente. Hice un pequeño movimiento de cabeza negando. «Todavía no».
Candace levantó las manos con disgusto y se dio la vuelta, saliendo de la capilla como una reina en el exilio. Su salida fue puntuada por el crujido de las puertas de roble detrás de ella y un silencio tan denso que se podía oír la respiración de cada persona en la sala. El pastor se aclaró la garganta. ¿Continuamos? Me volví hacia Daniel, mi voz tranquila, inquebrantable. Sí, dije por favor. El resto de la ceremonia se desarrolló como algo sagrado. El aire se sentía más ligero sin la presencia de Candace. Nuestros votos se asentaron más profundamente. Los aplausos se sintieron más cálidos. Y cuando caminamos de regreso por el pasillo, de la mano. Había algo eléctrico en el aire, como si todos supieran que acababan de presenciar el primer acto de algo mucho más dramático de lo que esperaban. Afuera, el cielo se había iluminado. Nuestros invitados arrojaron la banda seca y sonrieron con alivio. Daniel me ayudó a subir a un elegante Rolls Royce antiguo que se había detenido junto a los escalones de la capilla. El cuero olía a rico y gastado, y el motor ronroneaba silenciosamente debajo de nosotros. Bonito alquiler, bromeé. Él sonrió. De mi colección personal. Me reí, apoyando mi cabeza en su hombro. ¿Crees que aparecerá? Oh, aparecerá, dijo con certeza. Candace no se perdería la oportunidad de criticar nuestros centros de mesa y oler con desdén la mesa de postres. Probablemente piensa que estamos sirviendo cupcakes y vino de caja. Miré por la ventana mientras los árboles pasaban borrosos, los colores de Vermont ardiendo como fuego. No tiene idea de lo que se avecina. Daniel me besó la sien. Lo sabrá pronto. Y con eso, nos dirigimos hacia el segundo acto, donde la verdad, como el mejor vino, había estado esperando pacientemente para ser descorchada. El Ribera Grand Reserve se encontraba en la cima de un tranquilo acantilado con vistas al agua. Su fachada de piedra caliza brillaba dorada bajo el sol de la tarde. La mayoría de la gente en Boston conocía el nombre. Pocos habían estado dentro alguna vez. No era el tipo de lugar que se reservaba en Open Table. Era solo por invitación si tenías suerte. Y esa tarde estaba cerrado al público, reservado enteramente para nuestra recepción de boda. Mientras nuestro coche se acercaba a la entrada, pude ver a los invitados saliendo de los autobuses, sus rostros registrando sorpresa, luego incredulidad. Escuché a alguien detrás de nosotros susurrar, «Espera, ¿este es el Ribera Grand? ¿Cómo lo consiguieron?» Daniel me ayudó a salir del coche, sus manos firmes en mi espalda. Llevaba la misma sonrisa tranquila de siempre, pero yo lo conocía mejor. Sus ojos bailaban de anticipación. Había esperado años por este momento, no para presumir, sino para revelar quién era realmente. No solo a mi familia, sino a todos los que alguna vez habían subestimado lo que la humildad podía ocultar. Los porteros hicieron una reverencia y abrieron las enormes puertas de cristal. Dentro, el aire era fresco, fragante con romero y cítricos. Candelabros de cristal brillaban en lo alto, reflejándose en los suelos de mármol. Los camareros con guantes blancos se movían silenciosamente entre los invitados, llevando copas de champán y aperitivos emplatados como arte. El efecto fue inmediato. La gente ralentizó sus pasos. Las conversaciones se convirtieron en murmullos. Esto no era simplemente elegante. Era de élite. Demasiado de élite para alguien como yo, probablemente estaban pensando. Y demasiado de élite para un camarero. Y entonces llegó Candace. Llegó 20 minutos tarde, como siempre. Sus tacones resonaron en el suelo con una gracia practicada hasta que se detuvo en seco. La observé desde el otro lado de la habitación mientras escaneaba el espacio. Sus cejas se fruncieron. Esto debe ser un error, dijo en voz alta, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la escucharan. No hacen bodas aquí. Se dirigió hacia mí con una extraña sonrisa. Grace, cariño, ¿qué es este lugar? ¿Alguien movió algunos hilos? Antes de que pudiera responder, una voz detrás de mí dijo suavemente, sin hilos, solo familia. Daniel se paró a mi lado, perfectamente a gusto, perfectamente en control. Candace parpadeó hacia él. Yo pensé que trabajabas en la trattoria de Luca. Lo hacía, todavía lo hago a veces, dijo él. Gran cocina. Aprendí mucho allí.
Pero esto es el Rivera Gran. Y yo soy Rivera, respondió suavemente. Al principio no lo entendió. Tardó unos segundos. Luego frunció el ceño. Rivera como Rivera Hospitality Group. Una nueva voz interrumpió antes de que Daniel pudiera responder. ¿Daniel? Las cabezas se giraron. Un hombre anciano con un impecable traje azul marino se acercó, su bastón golpeando ligeramente contra el suelo. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado, y su presencia silenció la habitación como si la propia gravedad se doblara a su alrededor. Abuelo, dijo Daniel, sonriendo. Alfonso Rivera atrajo a Daniel a un fuerte abrazo, luego se volvió hacia mí y me besó la mejilla. Así que, esta es la mujer que finalmente convenció a mi nieto de dejar de esconderse en las cocinas. Se volvió hacia Candes al final. Y tú debes ser la hermana. Escuché que causaste una gran escena en la iglesia. Candes se sonrojó. Yo no sabía. Ah, sí, dijo Alfonso, no sabías que mi nieto era solo un camarero. Así lo llamaste. No, una copa de champán se deslizó de los dedos de Candes y se hizo añicos contra el suelo. Nadie se movió para ayudar. Nadie siquiera se inmutó. Todos los ojos estaban puestos en ella. Aquellos que habían escuchado sus fuertes objeciones horas antes ahora presenciaban la verdad en toda su claridad. Estaba tratando de proteger a mi hermana, dijo débilmente. Pensé que pensabas que su trabajo definía su valía, respondió Alonso. Es un error común, pero superficial. Candes se quedó helada, con la boca entreabierta pero en silencio. Y entonces Daniel hizo algo inesperado. Extendió una mano. Quédate, dijo suavemente. Disfruta de la noche. Aquí hay suficiente espacio para todos si están dispuestos a ver a las personas por lo que son, no por lo que hacen. Jadeos y murmullos revolotearon a nuestro alrededor como hojas. Candes lo miró, atónita. Después de todo lo que dije, con gracia, él asintió. Exactamente por eso. No necesité decir nada. Simplemente pasé mi brazo por el de Daniel y sonreí. Candes dudó, luego finalmente asintió, su voz apenas audible. Yo me gustaría. Alonso se aclaró la garganta. Entonces, tal vez podamos dejar atrás el drama y dejar que estos dos disfruten de su primer baile. Mientras Daniel me llevaba al centro de la habitación, la música se elevó. Miré por encima del hombro y vi un atisbo de Candes de pie sola, con los ojos brillantes, la postura humilde, observando una verdad que nunca esperó ver. Esto no fue solo una revelación. Fue un ajuste de cuentas, y apenas había comenzado. Pasaron 10 meses. Daniel y yo nos mudamos a una modesta casa de piedra rojiza con vistas al puerto de Boston. A pesar de su riqueza, vivimos de manera tranquila e intencionada. Yo seguí enseñando y él pasaba sus días rotando por las propiedades de Rivera, supervisando a los chefs, asesorando a jóvenes empleados y reuniéndose con proveedores. No era glamoroso, pero era real, y era nuestro. Candes, mientras tanto, se mantuvo en silencio durante un tiempo. Luego, como si fuera una señal, reapareció, pero esta vez no con un comentario mordaz o una foto de St. Bats. Esta vez llegó a nuestra puerta a las 11:40 de la noche de un jueves lluvioso, empapada en seda de diseñador y rímel. Se están llevando todo, susurró, su voz apenas reconocible. ¿La casa? ¿El coche? Brandon está bajo investigación federal. Uso de información privilegiada. Fraude. Yo no sé qué hacer. Daniel y yo intercambiamos una mirada. Del tipo que no necesitaba palabras. La llevé a la sala de estar. Se sentó rígidamente en el borde del sofá, con las manos entrelazadas, los ojos moviéndose entre la chimenea y el suelo, como si no pudiera soportar mirarnos directamente a ninguno de los dos. Nunca he empezado de cero antes, dijo después de un largo silencio. No sé cómo. Daniel dejó su portátil a un lado y se inclinó hacia adelante. Hay un apartamento encima de uno de nuestros restaurantes más pequeños en Cambridge. Es pequeño, nada lujoso, pero está limpio, seguro, un buen lugar para empezar. Los ojos de Candes se abrieron, sorprendida. ¿Haces eso después de cómo te traté? Con una condición, dije suavemente.
Trabajas en el restaurante, no en una oficina ni detrás de un escritorio. Empiezas donde empezó Daniel. Haces el trabajo. Lavaplatos, mesas, preparación, turnos de cierre, todo. Me miró en un silencio atónito. No te estoy castigando, añadí. Te estoy ofreciendo una oportunidad. Del tipo de oportunidad que nunca le diste a nadie más. Hubo una larga pausa, luego asintió. Está bien, susurró. Lo haré, pero no sé cómo ser buena en algo real. Aprenderás, dijo Daniel, levantándose. Todos lo hicimos. Y así comenzó. A la semana siguiente, Candace se mudó al apartamento con 2 maletas y sin personal para desempacarlas. Cambió las blusas de seda por zapatos negros antideslizantes y un delantal. En su primer turno, dejó caer una bandeja entera de vasos de agua y lloró en el congelador. Pero apareció al día siguiente y al día siguiente. La humildad no es algo que puedas fingir. La ganas con sudor, silencio y nudillos raspados. Y por primera vez, Candace estaba ganando la suya. 6 meses después, pasé por el local de Cambridge justo antes de la hora punta de la cena. El lugar zumbaba con un caos controlado, las órdenes llegaban volando, las sartenes resonaban. Las risas se escuchaban desde la parte de atrás. Y allí, en el pase, estaba Candace. El cabello recogido en un moño apretado, las mangas arremangadas hasta los codos. Sin joyas, sin brillo, solo concentración. Estaba gritando las órdenes con confianza, equilibrando los platos con facilidad y moviéndose como alguien que finalmente entendía el ritmo del trabajo real. Se ha ganado su respeto, dijo Daniel a mi lado, asintiendo hacia la cocina. El personal confía en ella. Saben que no está fingiendo. Después de su turno, la sentamos en un tranquilo rincón. ¿Qué te parecería dirigir este lugar?, preguntó Daniel casualmente. Candace se congeló, con los ojos muy abiertos. ¿Yo? ¿Confiarías en mí con eso? Te lo has ganado, dije. Has aparecido todos los días. Ni una sola vez has jugado a la víctima. Aprendiste toda la operación desde dentro hacia afuera. Tragó saliva. Nunca pensé que diría esto, pero amo este trabajo. Amo ganar algo. Las lágrimas asomaron a sus pestañas. Solía pensar que el éxito significaba ser admirada, susurró. Ahora sé que es ser respetada por quien eres, no por lo que llevas puesto. En la siguiente reunión familiar, llevaba su uniforme de Rivera como una armadura. No para impresionar, sino para mantenerse erguida. Y esta vez, nadie se rió porque ya no era un chiste. Era la prueba de que las personas podían cambiar si estaban dispuestas a ensuciarse las manos y abrir sus corazones. Y ese fue el éxito más hermoso de todos.